Bienvenido a todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno, tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este séptimo día, este día santo, es el capítulo 10 del libro de Bemidbar, traducido en su Biblia como números, en el capítulo 10 para que abra su Biblia. Recordemos que estamos en el mes 1 del año 2450, es decir, el segundo año de Israel salir de la tierra de Misraim, en el jubileo 49. Hemos estado viendo diferentes clases este primer mes y nos encontramos hoy en el libro de Números, en el capítulo 10, nos encontramos entre los días 14 o ya pasando al día 15 hasta el día 30. Entonces, este capítulo 10 del libro de Números está entre los días 15 al día 30 del primer mes del segundo año de Israel salir de la tierra de Egipto. Hemos visto las donaciones para la dedicación del altar de los 12 príncipes, de los 12 tribus, por 12 días. Vimos que el día 13 Moshe le pide a toda la congregación de Israel que se preparen porque van a conmemorar la cita santa, solemne, fija, que es del Creador, del Todopoderoso. No es de Israel, no es de Judá, no es de los judíos, sino es una fiesta del Eterno, donde el Eterno se reúne con su pueblo. Y hoy vamos a estudiar la confección de las trompetas de plata, que debería estar ubicada entre los días 15 a 30 del primer mes ya pasado, Pesach. El pueblo debería estar quizás en la fiesta de los panes sin levadura, celebrando después del día 14. Recordemos que son 7 días, desde el 15 al 21, que solamente se consume pan sin levadura. Toda gente que leudara el pan debería haber sido sacado de la tierra de Israel. Entonces damos comienzo en el verso 1. Dice: el Eterno habló a Moshe diciendo. Vamos a ver que el Eterno va a instruir a Moshe, le va a dar instrucciones sobre la confección de unas trompetas que los ministros van a utilizar en diferentes tiempos, en diferentes ceremonias, y acá el capítulo va a ir describiendo todo esto. Verso 2 dice: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la asamblea y para hacer mover los campamentos. Vemos que se le está dando la instrucción a Moshe que tiene que confeccionar 2 trompetas. El nombre para palabra trompeta en el hebreo es Hatzotzera. Hatzotzera. Este es el nombre hebreo para la palabra trompetas. Trompeta. Esa es la palabra que se traduce como trompetas, para que tome nota. Hatzotzera. Y es la palabra hebrea AT2690, que significa trompetas. Y le dice que confeccione 2 trompetas, relacionadas siempre a 2 testigos, a las 2 casas. Y la plata tiene que ver siempre con redención, con el pueblo de Israel también y con la palabra del Eterno. Las 2 trompetas sería el medio de comunicación. ¿Para qué están construyendo las trompetas? ¿Para qué se le pide a Moshe que confeccione estas trompetas? Para mover los campamentos y también para movilizar los campamentos y también para reunir la asamblea del Eterno, a toda la iglesia del pueblo de Israel.
Esta sería la voz que el pueblo debería escuchar cuando sean convocados, ya sea para reunir a toda la congregación, solo para reunir a todos los jefes, o para levantar los campamentos y comenzar la marcha hacia otro lugar. Igual que al final de los tiempos, cuando suenen las trompetas, la séptima trompeta, cuando se convoque a todos los vencedores de esta prueba de la fidelidad donde estamos sumergidos, cuando se convoque a todos los santos, cuando ya se acabe la oportunidad de salvación y solamente los victoriosos sean llamados en la séptima trompetas al mar de vidrio mezclado con fuego, donde ya se ascenderá a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra y a los nuevos cielos. Debían ser, entonces, una característica de estas trompetas que deberían ser de una sola pieza y deberían ser labradas a martillo. Recordemos que habían más de 3.550 personas mayores de 20 años, y esto lo vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 38, para que me acompañe con su Biblia, al libro de Éxodo, al capítulo 38, al verso 26. Verso 26 dice así: medio siglo por cabeza, según el siglo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550 de la tribu o del pueblo de Israel, de la iglesia de Israel. Era bastantes personas para estarlo reuniendo uno a uno o por grupos. No, se iba a tocar estas trompetas que se le estaban pidiendo a Moshe que las confeccionara para levantar entonces los campamentos y para reunir a la congregación, o para reunir solamente a los líderes o a las cabezas de las tribus. Y fue Moshe el creador de estas trompetas que el Eterno le pidió. Según Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en su tercer tomo, da unas descripciones sobre estas trompetas. Y dice que de largo tenía poco menos de un codo, es decir, el codo nosotros recordemos que lo estipulamos en 50 centímetros, entonces dice que el largo tenía poco menos que un codo, compuesta de un tubo angosto, algo más delgado que una flauta, pero suficientemente ancho para que pasara el aliento de un hombre. Terminaba en forma de campana, como las trompetas comunes. Y estas trompetas eran usadas por los ministros del Eterno. Estamos hablando de Aarón y de sus hijos. Y eso lo podemos ver aquí en este mismo capítulo, en el verso 8, que dice que los ministros tocaban las trompetas. Verso 3: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta de la tienda del encuentro. Cuando tocare las dos trompetas juntas, es cuando toda la iglesia del pueblo de Israel debería reunirse ante Moshe a la puerta del tabernáculo de reunión, porque Moshe debería a lo mejor quizás entregar alguna información y todo el pueblo tenía que reunirse. ¿Cómo? Como a la séptima trompeta, donde todos seremos arrebatados y reunidos en el mar de vidrio mezclado con fuego. Al son de las trompetas, en ese gran día de trompetas que vamos a celebrar, cuando ya Yeshua aparezca en las nubes y todos nosotros, los que estemos vivos, los muertos serán resucitados y los que estamos vivos tendremos un cambio en nuestro cuerpo. Ese mismo día, al son de trompetas, se reunirá la asamblea o familia o los vencedores de esta prueba de la fidelidad. Y todos nosotros vamos a ser reunidos en el mar de vidrio, comenzaremos nuestro ascenso y no se podrá entrar
a la Nueva Jerusalén mientras la tierra no se terminen las plagas, las últimas copas de la ira que son derramadas sobre ellas. Se dice que el sonido para reunir a toda la congregación de Israel, su nombre es tequía. El nombre del sonido es tequía, que es un sonido largo. Es un sonido largo. El sonido tequía, que se iba a realizar con las trompetas, es un sonido largo, que se mantiene en el tiempo. Y las trompetas se empleaban entonces para reunir a la congregación y también para ser tocadas en las citas solemnes, en las citas del Eterno, donde el Eterno se iba a reunir con su pueblo. Y vamos a leer el verso 10, aquí mismo en el libro de Números, en el capítulo 10, en el verso 10, dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, es decir, nuestras citas, las citas del Eterno con su pueblo, y en los principios de vuestras lunas nuevas o las lunas renovadas, tocaréis las trompetas sobre vuestras ofrendas completamente quemadas y sobre las víctimas de agradecimiento, y os serán por memoria delante de vuestro poderoso, yo el Eterno, vuestro Elohim, vuestro poderoso, vuestro juez. Ahí vemos que además deberían tocarse en estas citas solemnes. Verso 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando suenen las dos trompetas juntas, se reúne toda la congregación ante Moshe a la puerta del tabernáculo. Mas cuando suene una de las dos trompetas, solamente se reunirán ante Moshe en la puerta del tabernáculo de reunión solo los jefes o los principales de las casas de Israel. Y ya hemos visto que cada tribu tenía su jefe o su cabeza o su principal, los mismos que vimos cuando fueron entregando su acercamiento para la dedicación del altar. Y lo vimos que este acercamiento fue entregado por 12 días porque son 12 tribus de Israel, además de Leví, que sería la 13ª, pero ellos son los ministros del Eterno. Verso 5. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Acá dice el verso 5, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Acá se dice que cuando se tocaba alarma son toques cortos, y la palabra que se utiliza para toques cortos es la palabra terúa, que sonidos cortos. Y es el mismo nombre que se celebra la festividad, la cita del Eterno, tiene el mismo nombre del día 1 del mes séptimo de todos los años. El mes séptimo ocurre entre septiembre y octubre. Este año 2025 en el que estamos se va a conmemorar, lo más probable, porque hay que estar visualizando la luna cuando se ve la primera luz, podría ser que se celebre el día 22 o el día 23. Y el día 23 al atardecer es lo más probable que se comience el día de las trompetas, donde hay un día de reposo para el pueblo de Dios, o sea, los que siguen los mandamientos, los que quieren, los que obedecen, los que vencen a todas estas tinieblas. Tenemos una cita con el Eterno el día 1 del mes séptimo, que podría ser entre el día
22 o 23 de este mes de septiembre. Hay que estar mirando la luna y lo celebraremos y tendríamos un día de reposo al son de trompetas. Y es la señal que estamos esperando para el final de los últimos tiempos, además. Entonces está diciendo, y la palabra terúa que se utiliza es la palabra hebrea H8643, que significa, terúa significa clamor, aclamación de alegría o grito de batalla. Cuando se conmemore el día de las trompetas, la señal que por lo menos yo estoy esperando, que entiendo que tiene que suceder, que se ve en el libro de Génesis, en el capítulo 14, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12 y 13, en Ezequiel, en el capítulo 38. Entonces están todas las señales que este día de Yom Teruah, o el día de las trompetas, se va a celebrar este día con la gran liberación de Israel del cerco de numerosas naciones, cuando a Gog se le unan muchas naciones y vayan contra Israel. Vemos que el Eterno le está instruyendo a Moshe cómo debería ubicar, ahora estamos viendo que cómo debería ubicar el campamento alrededor del lugar sagrado. Cuando partan ya su viaje de aquí del monte Sinaí, donde están ubicados, ya acá en este verso se le está dando una instrucción cómo debería estar ubicado las tiendas de campaña alrededor del tabernáculo de reunión. Porque acá en el desierto del Sinaí, donde están ubicados actualmente, el campamento, recordemos que está en un lugar al pie del monte Sinaí, y Moshe levantó el tabernáculo de reunión a distancia de este lugar sagrado. No lo levantó en el centro del campamento, sino a distancia por todo lo que había pasado con el becerro de oro. Y entonces cuando ya partan, ya deberán ubicar el tabernáculo de reunión, deberán ubicarlo en el centro del campamento, y todos los demás tribus deberían ubicarse en el perímetro alrededor de este lugar santo. Y está diciendo el verso, voy a leer el verso 5 de nuevo: y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados en el oriente. Está diciendo el verso que el primer grupo en moverse serían los ubicados en el punto cardinal este, también conocido como oriente, también conocido como levante. En el punto cardinal este de la tienda de reunión, que era donde se ubicaba la puerta del lugar sagrado. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Acá estoy dibujando el lugar sagrado. El lugar sagrado. Este sería el punto cardinal este, que es donde se ubica la puerta del lugar sagrado. Tenemos el oeste, o también se llama occidente. El este se llama oriente. Tenemos el norte acá y tenemos el punto cardinal sur en este sector. Y está diciendo que cuando se toque la trompeta con sonido terúa, con sonido de alarma, con sonidos cortos, deberá movilizarse los que están ubicados en el lugar este. Y aquí entonces debería haber un grupo de personas que se ubicaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Vamos a leer, dice... Le voy a pedir que vayamos al libro de Números, capítulo 2, versos del 2 al 9. Números, capítulo 2, versos del 2 al 9, voy a dar lectura. Dice así: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Yehudá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército, con sus contados 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Yisachar, Natanael, hijo de Soar, su cuerpo de ejército con sus contados 54.400. Y la tribu de Zebulón, y el jefe de los hijos de Zebulón, Eliab, hijo de Jalom, su cuerpo de ejército con sus contados 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá 186.400 por sus ejércitos marcharán delante. Está hablando que en el sector del este hay tres tribus. Tenemos la tribu de Judá, que ocupa una porción, Yehudá, y también dice que tenemos a Yisachar, que es Isaacar, y tenemos a Zebulón. Estos son los que están acampando al oriente. Son los primeros que van a salir cuando se toque la alarma. Y está diciendo que la tribu de Judá, y ahí nombra a Nazón, que sería el jefe, y dice que los contados fueron 74.600. Judá tenía un monto de integrantes de 74.600. Judá es la tribu con la mayor cantidad de miembros, con la mayor cantidad de personas, con un número de 74.600. Junto a él, Isaacar, y Isaacar contaba con 54.400. Isaacar, 54.400. Y tenemos al otro grupo, que es el grupo de Zabulón, que dice 57.400. Y Zebulón, 57.400. Nosotros vamos a sumar esto y nos vamos a dar cuenta que el total es 186.400 por sus ejércitos. Estos se ubican en el este. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Números, capítulo 3. Libro de Números, al capítulo 3, al verso 38. Verso 38. Dice así: los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante de la tienda de reunión al este, serán Moisés, Moché y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercase morirá. Además de estas tres tribus, Judá, Isachar, Zabulón, está Moché y Aarón, ubicados delante en la puerta del tabernáculo de reunión, resguardando para que nadie que no fuera las personas indicadas para ingresar al Mishkan pudieran hacerlo. Ese es el orden del lado este, del lado oriente del tabernáculo de reunión.
Y nos estamos dando cuenta que las tribus están siendo nombradas en el mismo orden que fueron mencionadas cuando los príncipes, las cabezas de las tribus, tuvieron que presentar sus acercamientos durante 12 días para la dedicación, para la iniciación ya del altar, donde el pueblo ya, una vez finalizado este periodo de dedicación del altar, iban a poder acercarse al tabernáculo de reunión. Y Judá presenta con 74.000 personas y fracción la mayor cantidad de integrantes. Verso 6. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Vemos que la primera alarma, la primer terúa, es para que se levante el lado oriente. A la segunda alarma se levantará todo el lado sur. Vemos que después de Judá y sacar Zabulón, entonces partía el lado sur, que estaba compuesto también por 3 tribus de los hijos de Israel, más una casa de los Leviim, que vamos a ver. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Números, capítulo 2, al verso... Libro de Números, capítulo 2, verso 10. Verso 10 dice así: la bandera del campamento de Reubén, vamos a examinar esto ahora, dice que en el lado sur. Entonces, en este lado, recordemos que aquí está el Mishkan. El Mishkan, aquí está la mesa donde se ubica el pan del rostro, está el candelero en el lado sur. Y tenemos el altar del incienso de oro, el velo y el arca o la caja del pacto con los querubines encima de ella. Aquí está el velo divisorio, el velo de la puerta. Acá está el velo divisorio. El lado sur dice que, entonces lo tenemos acá, el lado sur dice que está ubicado por Reubén. Por Reubén, tenemos a Reubén, que forma una de estas tribus. Dice en el verso 10, estoy leyendo el libro de Números, el capítulo 2, el verso 10, dice: la bandera del campamento de Rubén estará al sur por su ejército, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su grupo de ejército con sus contados, 46.000. Entonces Reubén tiene un grupo de 46.500. 46.500. Verso 12, acamparán junto a él los de la tribu de Shimeón, y el jefe de los hijos de Shimeón, Selumiel, hijo de Surizadai, su cuerpo de ejército con sus contados, 59.300. Entonces, Shimeón tiene la cantidad de 59.300 integrantes, que se ubican en el lado cardinal sur del lugar sagrado. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército con sus contados, 45.650. Entonces tenemos la otra tribu, que es Gad, que tiene un número de contados de 45.650. Ese es el número de Gad. Verso 16, todos los contados en el campamento de Reubén, 151.000. El total de estos tres es 151.450 integrantes. Estos son el lado sur.
Ese es el total de todas las personas que se iban a ubicar en el costado sur de la tienda del encuentro. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Números, capítulo 3, libro de Números, capítulo 3, al verso 29, dice así: las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Vemos que acá delante de la puerta estaba Moshe, Aarón. Recordemos, Moshe, ¿cuántos hijos tenía? 2. Gershón y Eliezer. Y Aarón, ¿cuántos hijos tenía? 4. Pero habían fallecido 2 en el incendio, Nadab y Abiú, y solamente le quedaba a Itamar y Eleazar. Entonces Moshe con sus 2 hijos, Aarón con sus 2 hijos resguardaban la puerta, y acá en el costado sur estaban los hijos de Keat, o Coat, como aparece en su Biblia al español. Ellos se ubicaban delante de estos 3 tribus resguardando el lugar sagrado. Luego que se tocara la segunda alarma, entonces se toca la primera alarma, parte el grupo ubicado en el oriente, con Judá como cabeza. Después se toca la segunda alarma y se levanta parte el segundo grupo, que está encabezado por los hijos, por la bandera de Reubén. Y después de estos grupos iba el tabernáculo de reunión o la tienda del encuentro, con el campamento de los Leviín en medio. Ahí en medio de ellos marchaba Judá, Reubén, y está Coat marchando en esa posición. Y los hijos de Coat, recordemos que tenían a cargo de ellos la caja, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del lugar sagrado y el velo del Mishkan, el velo divisorio que divide el lugar santo del lugar santo de santos, donde está el arca del pacto, con las tablas dadas por el dedo de Dios. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Números, que es el mismo el que estamos estudiando, Números 10, verso 13. Verso 13. Dice así: partieron la primera vez al mandato del Eterno por medio de Moshe. La bandera del campamento de los hijos de Yehudá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de Zebulón, Eliab, hijo de Jalom. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Acá nos está diciendo un orden que cómo deberían moverse los hijos de Israel. Una vez entonces desarmado el Mishkan, el tabernáculo de reunión, el Mishkan en este caso está mencionando el Mishkan, una vez desarmado el Mishkan, se mueven los hijos de Gershón y Merari tras Judá, tras Isaacar y tras Zabulón. Entonces podríamos comenzar a hacer, acá le podría regalar una tablita. Vamos a hacerlo para que usted lo haga en su cuaderno, en una hojita, en su Biblia, lo puede anexar en una hojita. Partía Yehudá, el primero en partir era Yehudá, que tenía 74.600 integrantes.
Después, a su continuación, partía Yisashar, que tenía 54.400 miembros o integrantes. Después marchaba Zebulún, que tenía la cantidad de 57.400. Ahí usted puede sumar esos tres y le da un monto. Después de Zebulón, ¿quién marchaba? Marchaba Gershón, que eran los levitas. Eran los levitas de la familia de Gershón, que tenía un monto de 7.500 integrantes. Estos eran, los 7.500 eran los de un mes arriba. Después marchaba Merari, y la cantidad de la familia de Merari es 6.200 personas. También los de Gersón y los de Merari están contabilizados de un mes arriba. A continuación de Merari comenzaba su marcha Reubén con una cantidad de 46.500 integrantes. Siguiéndolo partía Shimeón, que contiene 59.300 integrantes. 59.300 integrantes. Acá usted puede sumar entonces los que se ubicaban al sur. Y después de... Perdón. No, Merari no. Acá nos falta Gad. Entonces Gad, la cantidad de personas que constituyen la tribu de Gad es 45.650 miembros. Ahora sí puede sumar los que se ubican al sur, que es Reubén, Shimeón y Gad. Luego de Gad, ¿quién marchaba? Marchaba Keat. Que mientras llegaba los hijos de Gersón y de Merari, que llevaban sus artículos, recordemos que ellos llevaban carruajes con bueyes donde llevaban el mobiliario del Eterno, de todo su servicio, y Keat llevaba solamente en sus hombros el servicio del Eterno, como la caja, la mesa, los altares. Y tenemos 8.600 integrantes de la familia de Coat. También eso está de un año arriba. Las 12 tribus de Israel es el censo de 20 años arriba, pero los levitas, que Gersón, Merari y Coat, son censados de un año hacia arriba. Tengo la cantidad de un año hacia arriba. Después de Keat viene Efraín. Después marcharía Efraín, que tiene 40.500 integrantes. 40.500 integrantes. Después marcha Menaché. Que está constituido por 32.200 integrantes. 32.200 integrantes. Después de Menaché viene Benjamín, que está formado por 35.400. 35.400. Ahí tienen que sumar esas tres tribus. Y después de Benjamín le sigue, va acompañándole la tribu de Dan. Después de Dan viene
Asher. Y después de Asher viene la tribu de Naftali. Naftali. Se lo estoy dando detallado para que usted no esté buscando en su Biblia y yo le estoy avanzando un poco su tarea de escudriñar. Por eso lo tiene que hacer ordenado, ¿ya? Porque yo me tomé un tiempo para estar buscando esta información. Dan tiene 62.700 integrantes. La tribu de Asher presenta 41.500 integrantes. Y tenemos la tribu de Naftali que presenta 53.400 personas. Entonces, teniendo todos estos datos, obviamente no vamos a sumar ni Gershón, ni Merari, ni Coat, no los vamos a sumar solamente las tribus y nos dará el monto, si nosotros lo sumamos, nos da el monto de 603.550 personas, que era el censo que se hizo en Israel. Y ahora le podemos sumar a los 6.350, le vamos a sumar los de Gersón, que serían 7.500, los de Merari, que serían 6.200, más los de Coat, que serían 8.600. Esto nos daría la suma de 613.450 miembros que están rodeando todo el lugar sagrado. No se están contando mujeres, no se están contando niños de las tribus de Israel. De las tribus estamos contando a mayores de 20, hombres que estaban preparados para ir a la guerra, pero es el monto que existía de varones de 613.450 de los levitas y de las tribus de Israel. Confeccione esa tabla, hágalo porque le va a servir más adelante a medida que vamos estudiando. Verso 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. En el verso 2, recordemos que para reunir la congregación debería tocar dos veces. Debería tocar las dos trompetas, pero no con sonido de alarma. Debería tocarlas con tequía, un sonido largo, y deberían ser las dos cuando quisiera convocar a toda la congregación. Recordemos, tequía es de convocación, teruá es sonido de alarma o sonidos cortos. Verso 8. Y los hijos de Aarón, los ministros, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Vemos que el verso está describiendo que estas trompetas no eran de uso común, no eran para todo el pueblo de Israel, sino era un instrumento santo, un instrumento apartado, sagrado, solamente que debería ser usado por los ministros que estaban apartados, estaban consagrados para el servicio del Eterno. Ellos eran los que deberían utilizarla y no cualquier persona del pueblo. Y debería utilizarse por todas las generaciones, por todo el tiempo que estuviese el tabernáculo, el templo y el templo que debe construirse para que esas trompetas suenen. Debe construirse un templo, debe restaurarse Jerusalén, debe haber paz en Jerusalén. Todas las naciones deben acudir a Jerusalén y vamos a ver si van a estar estas trompetas que deberían estar, porque se tienen que celebrar las fiestas del Eterno, los Shabbat, las lunas nuevas.
eso es profético de los profetas, de los siervos del Eterno, que se tiene que vivir. La palabra del Eterno se debe cumplir y aún eso no se ha cumplido. Verso 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Eterno vuestro Elohim o vuestro poderoso y seréis salvos de vuestros enemigos. Este verso está hablando ya de cuando Israel haga ingreso a la tierra prometida, a los patriarcas Abraham, a Isaac, a Jacob, donde debería estar viviendo el pueblo de Israel más adelante, y el Eterno establecería el tabernáculo en Silo y después el templo en Jerusalén y el que tiene que levantarse en el monte de Sión. Entonces, le está diciendo el verso que cuando estuviera establecido, las otras naciones van a venir a molestar a Israel. Lo van a querer derrotar, van a querer pelear con ellos, van a querer tomar de su territorio, porque para los demás nunca es suficiente, y ellos deberán tocar las trompetas. Al son de trompetas deberían estar tocando, y con este toque darían una voz, pedirían una voz de ayuda, una voz de alarma al Creador, y Él los recordará y los salvará de el cerco de numerosas naciones. El poderoso de Israel los pondrá bajo sus alas, bajo su protección, cuando toquen toques cortos de alarma, y el Eterno los pondrá en memoria. Lo mismo que veremos en los últimos tiempos finales, cuando el Creador libere a su pueblo Israel de manera milagrosa, cuando todos veamos la salvación magnífica, cuando derrame fuego, granizo y grande lluvia sobre todas esas naciones y se maten entre ellos mismos. Vamos a ver que el Eterno está recordando a Israel, porque nunca ha desechado a Israel y no lo va a hacer. Hay un remanente fiel de Israel que tiene que vivir en paz en Jerusalén. Es lo mismo entonces que se va a vivir cuando ya se complete el tiempo postrero, el tiempo final, los últimos 7 años de la cosecha final. Al tocar de trompeta será liberado Israel cuando ya no haya fe, no haya esperanza para ellos, cuando agoten todas sus esperanzas. El Eterno se va a revelar, el Mesías se va a revelar, va a tener sus pies en el monte de los olivos y la tierra se va a dividir en dos y el Eterno va a liberar a Israel, donde surgirá un valle hermoso de bendición, de paz para Israel. Además, Abraham y Gedeón fueron sombras de este día de las trompetas que se debe vivir el día 1 del séptimo mes, en este año 2025, puede ser el día 23 de septiembre, y tenemos que estar observando la luna para conmemorar, para celebrar estos días santos, estos días sagrados del Eterno. Así como Abraham y Gedeón liberaron a Israel del cerco de numerosas naciones con sus chofarot. En ese tiempo Abraham no tenía trompetas, ni Gedeón tampoco, sino usaban el chofar, que es un cuerno de carnero, un chofar, y si lo decimos en plural es chofarot, que serían varios chofar. Abraham y Gedeón utilizaron chofarot y teas encendidas en fuego, del fuego que representa salvación, que representa ese sacrificio sagrado que da salvación, que lo hizo el Mesías.
fueron y salvaron a Israel del cerco de numerosas naciones, con los chofarot y con las mechas hechas de lana de oveja. Con eso el Eterno dio grande salvación a Abraham cuando va a rescatar a su pariente Lot, que es una sombra de Israel, ahí en los tiempos finales, igual que Gedeón cuando lo rescata a su pueblo de los madianitas. Y con este sonido el Creador recuerda a Israel como lo recordó para sacarlo también de la tierra de Egipto, cuando le dio liberación, cuando le dio la libertad del dragón, del faraón, de ese pueblo opresor, donde no había límites, solamente oprimían al pueblo de Israel. El sonido de terúa, de alarma, significa liberación y también significa redención, que es lo que tiene que suceder en el fin de los tiempos. Verso 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras citas, en vuestras solemnidades, en vuestras festivales, en las citas dadas por el Eterno, y en los principios de la luna nueva, tocaréis las trompetas sobre vuestras ofrendas quemadas completas y sobre las víctimas de agradecimiento, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo el Eterno, vuestro Elohim, vuestro poderoso. Se deberían tocar entonces las trompetas, en este caso las trompetas de plata que estamos viendo que el Eterno le pide a Moshe que se confeccionen, se deberían tocar las trompetas para reunir a la congregación si se tocan las dos. Si se toca una, solamente deberían asistir a la puerta del tabernáculo delante de Moshe los jefes, las cabezas de las 12 tribus de Israel. Si se está tocando tequía, pero si se toca alarma, si se toca terúa, que son sonidos cortos, si se toca una vez, debería levantarse todo el campamento ubicado en el punto cardinal este del lugar sagrado. Si se toca segunda vez, se debería levantar el grupo o los grupos que están ubicados en el lado sur del tabernáculo de reunión y comenzar su marcha. Y también vemos que se debería celebrar, se debería tocar las trompetas en las solemnidades del Eterno, en las fiestas del Eterno, que no han pasado de moda, que no son del Antiguo Testamento, porque el Eterno no ha desechado ni sus fiestas, ni ha desechado a Israel, ni las naciones son el nuevo Israel espiritual. Tiene que sacar esos conceptos de su mente. Porque mientras el hombre no pueda medir los cielos ni las profundidades de la tierra, el Eterno no va a desechar a Israel. Mientras el sol y la luna se muevan encima de nosotros, marcando el reloj profético del Eterno, no lo hará. Les voy a anotar los nombres de las solemnidades, de las citas fijas que no pueden ser cambiadas ni por hombre, ni por emperador, ni por pastor, ni sacerdote. Vamos a irla viendo. Entonces tenemos el día de reposo, el día de reposo, que es la primera fiesta, que la conmemoramos, la celebramos cada 7 días. El séptimo día es un día santo que el Eterno lo santificó, lo apartó, lo bendijo. Y nosotros tenemos que bendecirlo, apartarlo para el Creador, porque es un día bendito y santo. En hebreo, Shabbat. ¿Qué se hacía? Se tocaba la trompeta. Como nosotros del pueblo no tenemos trompetas porque deberían no ser utilizadas por los ministros, ¿qué tocamos nosotros? El shofar. Cada persona puede tener en su casa, puede tener un shofar, puede tener varios shofarot. Y cuando nosotros comienza el Shabbat, que comienza el día viernes al crepúsculo, al atardecer, cuando se produce el cambio de la luz,
a la oscuridad, estamos comenzando el día de reposo, Shabbat, hasta el día sábado cuando se produce la transición también de día a noche, se está conmemorando el Shabbat. ¿Y qué pasaba cuando se comenzaba? Se tocaban las trompetas, nosotros en nuestras casas tocamos el shofar. La segunda festividad que nosotros celebramos es Luna Renovada. Luna Renovada. Esto se celebra cada 29 o 30 días, dependiendo el mes. Y vemos todo el ciclo de la luna, donde comienza con su primera astilla de luz y comienza a crecer hasta transformarse en luna llena, y después comienza a menguar hasta transformarse en una luna sin luz, sin señal. Y esto hay que estar observándola. Ahora tenemos que observarla. Estamos en el mes sexto bíblico y tenemos que ingresar al mes séptimo y tenemos que estar observando la luna. Hace pocos días fue el eclipse lunar, fue la luna llena, que la luna se puso roja como sangre. Y es llamativo que en los últimos tiempos la luna se iba a poner roja, como dice el profeta. Y esto en hebreo, su nombre es Rosh Hodesh. Que usted, como no tenemos trompetas, celebramos solamente tocando los chofarot. Podemos hacer una cena, una once especial, porque para el Eterno debemos dedicarnos, esforzarnos para servirle a Él. No estamos sirviendo cualquier cosa, no estamos sirviendo a un humano, estamos sirviendo al Rey de Reyes, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo estamos sirviendo al Eterno y mejorar, pero mejorar de verdad. Tenemos una tercera festividad que su nombre es Pascua. Usted la conoce por Pascua, que es la Pascua, y en hebreo es Pesach. Esta se conmemora el día 14 del mes de Aviv. Y nosotros ya estudiamos Pesach, su ordenanza y todo lo que hemos visto. Entonces celebramos Rosh Hodesh el 1 del 01, y en el día 14 del mes 01 conmemoramos Pesach. Después de Pesach o Pascua viene panes sin levadura. Panes sin levadura. Y su nombre hebreo es Matzot. Su nombre hebreo es Matzot. Y esto se celebra desde el día 15 del mes 1 hasta el día 21 del mes 1 del año, de todos los años, porque esto es eterno. Mientras nosotros estemos en este valle de muerte, siendo puestos a prueba si vamos a vencer, a obedecer las leyes del Eterno, o vamos a dejarnos influir por las tinieblas, por nuestros familiares, por nuestros amigos, y vamos a dejar de celebrar las festividades porque es mucho más fácil. Entonces, eso es lo que se está viendo en esta prueba de la fidelidad. Entonces tenemos los panes sin levadura. El día 15 y el día 21 son Shabbat solemne. Eso es un día de reposo solemne que se reposa, se descansa de toda nuestra obra. Otra fiesta es primicias, que es Bikurim, y esta se celebra entre esta semana. Hay que estar viendo el día después del día de Shabbat semanal, se conmemora el día de las primicias. Como no hay santuario, como no hay lugar sagrado, no se puede llevar las primicias
a ese lugar, así que todo es simbólico. Después tenemos, de las primicias, viene la festividad de Pentecostés. Usted la conoce, o al español se conoce como Pentecostés, que significa 50. Que significa 50. Y en hebreo se conoce como Shavuot, que significa semanas. Que significa semanas. Y desde que se cuentan las primicias, se cuentan 40 y, se cuentan 7 de 7 Shabbat. 7 de 7 Shabbat. Entonces, entre esta semana hay un Shabbat semanal. Y de ese Shabbat al día siguiente, que es el primer día de la semana, domingo, se llevan las primicias al santuario. Y de ahí, desde ese Shabbat, se cuenta entonces, del Shabbat se cuenta al otro Shabbat, al otro Shabbat, al otro Shabbat, al otro Shabbat, al otro Shabbat. Se cuentan 7 Shabbat, 7 Shabbat y más el primer día de la semana, que sería el domingo, se conmemora Shavuot. Shavuot, que es un día de reposo también. Ahí se juntan 2 días de reposo en esta festividad. Y se tocaban las trompetas, pero nosotros tocamos el shofar. Después de Pentecostés se aproxima la festividad de las trompetas. Las trompetas. Las trompetas, que esta festividad en hebreo, su nombre es Yom Teruah, que es la misma festividad que hemos mencionado hoy. ¿Cuándo se celebra esta? El primer día del mes séptimo. Hay que mirar la luna, que aparezca la primera luz. Lo mismo con Rosh Hodesh. Todos los meses, cada 30 días, tenemos que estar observando eso. Y estas fiestas de otoño, son las festividades, son las sombras que estamos esperando que las cumpla el Mesías, que las cumpla Yeshua. Todo esto ya lo cumplió Yeshua, ya se cumplió, ya lo vimos. Todo lo que hemos visto, todo lo que veremos, las sombras del Mesías que celebró panes sin levadura, celebró Pesaj, celebró las primicias, cuando resucita y resucitan las primicias, cuando en Shavuot se derrama el Espíritu en el libro de los Hechos. Entonces falta que se celebre la fiesta de las trompetas, que es Yom Teruah, cuando sea la liberación de Israel del cerco de numerosas naciones. El día de expiación, falta el día de expiación, también conocido como el día del perdón, porque ahí es donde uno se debe purificar de toda esta contaminación, debe buscar el perdón del Eterno. Entonces ese día habrá una purificación de los pecados. El pueblo de Israel se le caerá la venda de los ojos, deberá reconocer al Mesías, al que traspasaron, que es Yeshua. Tendrán que reconocerlo y se lamentarán por él, como lloran como por un primogénito. Entonces, Yom Kippur es el nombre del día de la expiación. Yom Kippur. Esta festividad se celebra el día 10 del mes 7 del año, de todos los años, que es el día más especial de todo el pueblo de Israel, porque es el día del perdón. Y el mismo día donde el sacerdote introducía la sangre de un macho cabrío y se rociaba sobre el arca y sobre el velo del divisorio del Mishkan. Y la última festividad que tenemos es los tabernáculos. Los tabernáculos, y en hebreo es Sukkot, la festividad de
la festividad de Sukkot, que se celebra esta festividad desde el día 15 del mes 7 hasta el día 21 del mes 7. El día 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y hay un octavo día que es el 22, que es ya el cierre de la festividad de Sukkot, que es un Shabbat solemne, y el día 15 también es un Shabbat solemne o día de reposo solemne, no es el Shabbat semanal. Estas son las fiestas que nosotros deberíamos tocar el shofar, porque las trompetas eran exclusivas para los ministros y se tenían en el lugar donde estaba el tabernáculo y después donde estaba el santuario. Entonces vamos a ver, tenemos el Shabbat, tenemos Rosh Hodesh, tenemos Pesach, que también se conoce como panes sin levadura, es la misma festividad, pero por lo general se divide en Pesach y se divide en Matzot, que es panes sin levadura. Entonces, Shabbat, Rosh Hodesh, Pesach, Matzot, que sería panes sin levadura, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 festividades. Un total de 9 festividades, 9 citas solemnes que el Eterno nos pide que conmemoremos, que nos reunamos con Él, que comamos con Él, que pasemos un momento de alegría, que comamos, que bebamos, que cantemos, que nos juntemos a Él, que nos reunamos a Él, y no que estemos celebrando las fiestas como Año Nuevo, que sería el 1 de enero, como Navidad, que sería el 25 de diciembre, celebrando a deidades paganas, porque todo eso tiene que ver con dioses de piedra o de palo o del material que usted quiera, o a los ángeles caídos que descendieron de lo más alto. Ahí tiene para que anote las festividades, para que las celebre, las conmemore y las disfrute junto al Eterno. Y además entonces de estas festividades las trompetas se deberían tocar, entonces los acercamientos deberían celebrarse al son de trompetas, el acercamiento diario, el acercamiento continuo, que eran, recordemos, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, además de las víctimas de paz que debería ofrecer, y en las citas y en las festividades donde se ofrecían víctimas como ofrendas. Cuando una persona acudía al santuario, llevaba un acercamiento, también deberían utilizarse las trompetas para poder realizar todo este procedimiento al son de las trompetas, y el Eterno recordara a Israel. Con esto seremos recordados por el Creador, el poderoso de Israel, el Elohim de Israel. Este capítulo 10 del libro de Números debemos finalizarlo en este verso número 10. ¿Por qué? Porque desde los versos 11 al verso 36 se narran acontecimientos que sucederán el mes segundo, en el día 20 de este mes del año 2450. Y nosotros en este momento, lo que estamos viendo, lo que se está viviendo, lo que se está celebrando, lo que se le está ordenando a Moshe, lo estamos viviendo entre los días 15 al 30 del primer mes del año 2450, del segundo año de Israel salir de la tierra de Egipto. Entonces, faltan cosas, queda aún todavía información por recibir por Moisés y darle al pueblo de Israel antes de que ellos partan del monte Sinaí
donde están. Voy a darle lectura a los versos pendientes, pero no los vamos a estudiar verso por verso porque esto no está ocurriendo en este momento. Acá los vamos a dar cuenta con la lectura y vamos a cerrar con la lectura de estos versos. Dice el libro de Números en el capítulo 10, continuamos en el verso 11, dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Entonces está hablando de que a los 20 días del segundo mes, del segundo año, que es el año 2450 de Israel salir de Egipto. Verso 12, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato del Eterno por medio de Moché. La bandera del campamento de los hijos de Yehudá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de los hijos de Zebulón, Eliab, hijo de Jalom. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Reubén por su ejército, y Eliesur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurizadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Menashe, Gemaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ahieser, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Asher, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Naftali, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moché a Jobab, hijo de Reguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual el Eterno ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás el lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte del Eterno, camino de 3 días, y el arca del pacto de el Todopoderoso fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube del Todopoderoso iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moché decía: levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Todopoderoso, a los millares de Israel. Vemos que eso aún no acontece, lo veremos más adelante, que se moviliza la nube y se moviliza el pueblo. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos escuchamos el próximo Shabbat, si el Eterno lo quiere. Gracias por ver los videos.